Texas, 1945. La guerra había terminado hacía solo 3 meses, pero para las mujeres alemanas internadas en Camp Harne, el tiempo aún parecía suspendido entre el miedo y la incredulidad. El ejército lo llamaba centro de procesamiento, filas de barracones rodeados por alambrada baja, torres de vigilancia ahora sin guardia, salvo un solo centinela que caminaba en círculos perezosos bajo el calor del atardecer. Para las mujeres que habían cruzado el Atlántico como prisioneras, parecía una sala de espera entre dos mundos, la vida que habían perdido y la que aún no podían imaginar. Entre ellas estaba Liselle Bob, de 27 años, ex enfermera de Hamburgo. Había llegado 6 semanas antes en un convoy de evacuados civiles heridos, aún con el uniforme gris de un hospital que ya no existía. Sus manos eran firmes, pero sus ojos tenían esa quietud distante de quien ha visto demasiado fuego. Cada noche escribía pequeñas notas en trozos de papel de embalaje, nombres de pacientes que había perdido, nombres que no podía olvidar, y los guardaba bajo su catre. Si dejo de escribir, susurró una vez a la mujer de al lado, desaparecerán 2 veces. Esa mujer, Ingrid Keller, de 31 años, había sido maestra antes de que los bombardeos convirtieran su aula en escombros. Llevaba el mismo vestido azul con el que la capturaron, ahora del color de la ceniza. Su voz calmada se había convertido en la nana del campo. Algún día, les dijo a las demás, alguien leerá esas notas y sabrá que fuimos humanas. Pero la humanidad era difícil de encontrar en el calor del desierto. El jabón estaba racionado. Las cajas de la Cruz Roja llegaban rara vez y medio vacías. Cuando el viento cambiaba, traía el olor agrio de los corrales cercanos, recordatorio de que estaban lejos de la Europa que conocían. Rumores en el polvo. Una tarde comenzó a circular un rumor. Vienen mujeres estadounidenses. El mensaje pasó de barracón en barracón como un milagro susurrado. Al principio nadie lo creyó. Las mujeres habían estado ausentes de su mundo durante meses, enfermeras reemplazadas por médicos, madres por silencio. Sin embargo, esa tarde los guardias parecían inquietos, limpiando la pequeña enfermería y despejando el camino a la puerta. Al amanecer apareció un jeep levantando polvo. Detrás rodó un camión militar cubierto con una cruz roja y letras estarcidas, US Army Medical Corps, Women's Auxiliary Service. Liselle se paró en la puerta del barracón, protegiéndose los ojos. Cuando el camión se detuvo, bajaron 3 mujeres con faldas caqui y blusas impecables. En las mangas llevaban el emblema del cuerpo femenino del ejército. Una llevaba un portapapeles. Otra equilibraba una caja metálica etiquetada suministros médicos. Las prisioneras se quedaron heladas. Durante meses solo habían visto hombres uniformados, hombres que daban órdenes o contaban cabezas. Pero estas estadounidenses se movían distinto. Sonreían. Una saludó, tímida pero sincera. Buenos días, dijo, con acento claro y musical. Venimos del hospital de la base. Traemos entregas. Nadie respondió. Las alemanas solo miraban, entre asombro y sospecha. La primera caja. Abrieron la primera caja frente a la choza de la enfermera del campo. Salieron rollos de gasa, latas pequeñas de talco, cepillos de dientes, almohadillas de algodón y algo que nadie esperaba, paquetes envueltos de compresas sanitarias y jabón para ropa delicada. Un murmullo recorrió la multitud. Algunas retrocedieron, avergonzadas, otras se acercaron, con ojos abiertos. ¿Creen que somos pacientes?, susurró una. No, dijo Liselle en voz baja, con la garganta apretada. Creen que somos mujeres. La teniente al mando, Marjorie Evans, enfermera pelirroja y alta, miró al grupo silencioso. Esto es para ustedes, dijo a través de una traductora. Toda mujer merece sentirse limpia y segura, incluso aquí. La traductora dudó con la palabra merece. No tenía equivalente fácil en alemán. Liselle dio un paso adelante. ¿Por qué?, preguntó en inglés cuidadoso. La respuesta de Marjorie fue simple. Porque la guerra ensucia todo. Al menos podemos lavar una parte. Las cuerdas de lavado. Para la tarde, sábanas blancas ondeaban en las alambradas del campo. La primera ropa limpia desde la llegada de las prisioneras. Las estadounidenses habían improvisado barriles como tinas y repartido jabón con un leve aroma a lavanda. Fue un pequeño milagro en forma de algodón.
Por primera vez en meses, las mujeres rieron. Risas bajas, incrédulas, que resonaban como pájaros. Ingrid estaba junto a las tinas, con las mangas subidas. «Huele a escuela otra vez», murmuró. «A polvo de tiza y manos limpias». Cerca, Marjorie le mostraba a una prisionera más joven cómo fregar sin romper la tela. «Agua tibia, no caliente», explicó, imitando el movimiento. La chica asintió tímidamente, repitiendo las palabras en inglés bajo la respiración: «warm, not hot». Los guardias miraban desde lejos, sin saber si intervenir. Pero el capitán Reed, comandante del campo, solo dijo: «Déjenlas tener este día. Tal vez nos recuerde que somos civilizados». Una carta y una lección. Esa noche, mientras el sol se hundía tras los mezquites, Marjorie se sentó en una caja escribiendo un informe. Liselle se acercó, sosteniendo un paquete de papel. «Gracias», dijo. «No teníamos nada en meses». Marjorie sonrió y le hizo señas para que se sentara. «Cuando estudiaba enfermería, nos decían que la misericordia no se detiene en los uniformes. Mi hermano luchó en Francia. No volvió. Si lo hubiera hecho, querría que alguien tratara igual a las mujeres del otro lado». Liselle miró sus manos, de pronto consciente de lo limpias que estaban. «Tal vez nos enseñaron mal», susurró. Marjorie arrancó una hoja de su cuaderno. «Si escribes su nombre, lo recordaré contigo». Liselle dudó, luego escribió: «Heinrich Bode, Stettin, 1945». Marjorie dobló el papel y lo guardó en el bolsillo del pecho. Ahora también lo recuerdan en Texas. Anochecer en el campo. Cuando cayó la noche, las mujeres se reunieron fuera de sus barracones, aún con leve aroma a lavanda y jabón. El viento del desierto traía olor a limpieza en lugar de polvo. Por una vez, nadie lloró durante el pase de lista. Liselle se sentó junto a la alambrada, mirando las estrellas parpadear en el horizonte. Más allá del alambre, oía a las estadounidenses reír suavemente, una guitarra sonando cerca de la garita, alguien cantando desafinado. Susurró a Ingrid: «¿Crees que alguna vez nos odiaron?». La respuesta de Ingrid fue baja. «Tal vez sí, pero hoy recordaron que sangramos igual». Las palabras flotaron en la cálida noche tejana como una oración. Ese acto de misericordia, unas pocas cajas de suministros femeninos, tendría ecos mucho más allá del campo. Porque en semanas, las enfermeras estadounidenses recibirían una orden inesperada de Washington, y la compasión que mostraron ese día sería puesta a prueba de una forma que ninguna imaginó. El calor volvió 2 días después, seco y castigador, aplastando el aire hasta que cada sonido en Camp Harney parecía lejano. El aroma a lavanda se había ido, pero algo más había quedado, una quietud desconocida, más suave que antes. Los guardias gritaban menos. Las mujeres ya no miraban al suelo al cruzarse. Incluso el viento parecía moverse distinto, más lento, como si entendiera que algo en ese rincón de Texas había cambiado. Liselle se despertó antes del amanecer y vio a la teniente Vance al borde del patio con un portapapeles, contando cajas a la luz de un farol. Habían llegado más durante la noche: jabón, gasa, vitaminas, rollos de algodón. Los estadounidenses habían enviado más suministros de los que el campo usaría en un mes. «Están enviando demasiado», susurró Ingrid desde su catre. Alguien preguntará por qué. A media mañana, un jeep militar entró por la puerta y bajó un mayor con botas brillantes, expresión tallada en piedra. Habló brevemente con el capitán Reed, señalando a las mujeres que lavaban ropa junto a la alambrada. El sonido de risas llegaba hasta ellos, ligero como campanillas. Luego la voz del mayor se alzó, cortante e incrédula. Convirtieron un campo de prisioneros en un campamento de verano. La mandíbula de Reed se tensó. «Son prisioneras, señor, no animales». El mayor cerró su cuaderno de golpe. «Son alemanas. La tinta de su rendición aún está fresca. Les dan privilegios. Luego querrán libertad». Se fue tan repentinamente como llegó, sus neumáticos rechinando contra la grava. Esa noche, Reed llamó a Marjorie a su oficina. La luz amarilla a través de las persianas caía sobre su rostro, agotado. «Quieren que esto pare», dijo en voz baja. «Todo. Nada más de entregas. Nada más de extras.
Marjorie dejó su gorra en el escritorio. Señor, son mujeres. Es higiene básica. Los ojos de Reed se desviaron hacia la ventana. No discrepo, pero Washington dice que estamos sentando un precedente. ¿Creen que parece favoritismo? Marjorie dudó. Favoritismo hacia la decencia. Reed no respondió. Solo se frotó la sien y murmuró. Ganamos guerras con disciplina, no con jabón. Ella salió de la oficina sin saludar. Al amanecer, las nuevas cajas habían desaparecido. Las cuerdas de lavado colgaban vacías. Las tinas volcadas. Cuando las prisioneras preguntaron qué pasó, nadie respondió. El campo se sintió más pequeño ese día. El aire volvió a pesar con silencio. Lisel guardó su paquete doblado de jabón bajo el colchón, tocándolo como un amuleto. 3 días después, algo rompió ese silencio. Un guardia gritó cerca de la alambrada, pidiendo orden. 2 mujeres habían sido encontradas discutiendo junto a la bomba de agua, una acusaba a la otra de robar su último trozo de jabón. Cuando el guardia las separó, la más pequeña cayó de rodillas, aferrando la barra como una reliquia. «No entiendes», lloró en alemán. «Huele a limpio». Quería recordar. El guardia se quedó helado. No entendía sus palabras, pero la desesperación era clara. Más tarde, Marjorie oyó sobre la pelea y sintió una punzada de culpa. Esa noche volvió con el capitán Reed. «Tomaré la responsabilidad», dijo. «Si el mando quiere un informe, que tenga mi nombre». Reed la estudió un largo rato. «Arruinarás tu expediente». «Al menos será por algo justo», respondió ella. A la mañana siguiente, regresó al hospital del campo con una pequeña caja escondida bajo la chaqueta. Dentro había 12 paños doblados, cosidos a mano de su propia tela de repuesto. Los dio en silencio a Lisel, que los miró como si fueran oro. «Para que compartas», dijo Marjorie. «Que no los vean los guardias». Los ojos de Lisel se llenaron antes de poder hablar. «¿Por qué haces esto?» Marjorie eligió sus palabras con cuidado. «Porque no quiero que el mundo olvide cómo ser amable». Se volvió para irse, pero Lisel le tomó la manga. «Ya lo olvidaron», susurró. «Tal vez tú se lo recuerdes». Esa noche, bajo una media luna, las mujeres se reunieron detrás de los barracones, cortando la tela en cuadrados más pequeños, enhebrándolos con cordel hecho de cuerda deshilachada. Nadie habló por encima de un susurro. Ingrid mojó la tela en agua tibia y la extendió con cuidado sobre una tabla para secar. Cuando terminaron, no rezaron, no cantaron, no hablaron. Solo se sentaron juntas en la tenue luz, sosteniendo lo que sentía como su último pedazo de dignidad. Al día siguiente corrió el rumor de que el mayor había ordenado una inspección. El miedo se asentó sobre el campo como una tormenta de polvo. Los paños escondidos fueron enrollados y enterrados bajo los tablones. Las manos de Lisel temblaban mientras trabajaba. «¿Si los encuentran?» «No lo harán», dijo Ingrid. «Y si lo hacen, que vean cómo luce la compasión». La inspección llegó al mediodía. Las botas del mayor resonaron contra los tablones mientras recorría los barracones. Se detuvo junto al catre de Lisel, inclinándose para levantar el delgado colchón. Por un latido, ella pensó que vería la tabla suelta debajo, pero él se enderezó, olfateó el aire y frunció el ceño. «Huele a jabón aquí», murmuró. Reed, detrás de él, respondió en voz baja. «Es porque están limpias, señor». Cuando el jeep finalmente se fue, las mujeres exhalaron al unísono, la risa brotando como alivio disfrazado de desafío. Esa tarde llegó una tormenta desde el horizonte. La primera lluvia en meses. Las mujeres corrieron afuera, dejando que el agua empapara su cabello, sus vestidos, sus pies descalzos contra la tierra mojada. Por una vez, el campo olía a lluvia en lugar de óxido. Marjorie observaba desde la puerta, empapada hasta los codos. El capitán Reed se unió a ella, su gorra goteando. «Washington querrá otro informe», dijo. Ella lo miró y sonrió levemente. «Entonces diles que este es sobre higiene». Esa noche, Lisel yacía despierta escuchando las gotas de lluvia sobre el tejado de lata. El olor a tierra mojada y lavanda se mezclaba, un perfume que ningún laboratorio podría recrear.
Pensó en las palabras de Marjorie: no dejes que el mundo olvide la bondad. Se preguntó si la misericordia podía sobrevivir al papeleo o si solo vivía en pequeñas rebeliones como esta. Afuera, la luz del reflector parpadeó y se apagó. El campo volvió a quedar a oscuras, pero dentro de los barracones, algo más brillante había echado raíces. Una luz callada y visible que nadie podía confiscar. Al amanecer, las mujeres se levantaron temprano, sus vestidos secándose rígidos por la lluvia. No esperaron órdenes. Alinearon sus cubos, los llenaron desde la bomba y comenzaron a fregar los pasillos, los escalones, incluso la puerta de la garita. Un soldado que pasaba se detuvo, confundido. ¿Quién les dijo que hicieran eso?, preguntó. Lisel sostuvo su mirada. Nadie, dijo. Solo queríamos que las cosas volvieran a estar limpias. El joven soldado la miró, luego asintió una vez. Continúen, dijo suavemente. Mientras se alejaba, tocó el ala de su gorra. Fue un pequeño saludo, no al rango, sino al respeto. Esa tarde, Marjorie recibió un telegrama del Comando Regional, programa de suministro suspendido hasta nuevo aviso. Lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsillo sin mostrarlo a nadie. Las órdenes eran órdenes, pero la decisión se sentía vacía. Miró hacia el patio y vio a las mujeres alemanas colgando sus vestidos otra vez, el agua goteando de sus dobladillos. Estaban tarareando, un sonido bajo y constante que flotaba en el calor como un recuerdo que se negaba a morir. Marjorie se volvió hacia el médico a su lado. ¿Lo oyes? Él asintió. ¿Suena como si cantaran? Ella sonrió levemente. No, dijo. Ese es el sonido de gente recordando qué significa ser humana. Esa noche, las luces del campo se encendieron una por una. Las alambradas brillaron débilmente contra el cielo, ya no afiladas ni amenazantes, solo líneas tranquilas dibujadas por hombres que habían olvidado que podían desvanecerse. La guerra había terminado meses atrás, pero entre esas alambradas, la paz ya había comenzado. Para mediados de septiembre, el verano texano se había diluido en luz. Los días ya no quemaban, y las noches traían por fin una brisa que olía levemente a cedro y tierra mojada. Las mujeres de Camp Harne habían dejado de contar las semanas. Cada día se había convertido en un pequeño ritual de supervivencia y algo más suave: barrer los caminos de tierra, coser dobladillos gastados, tararear canciones de casa. Pero bajo esa calma frágil, corrió la voz de que los inspectores de Washington volverían. Esta vez, decía el rumor, el campo podría cerrarse. Lisel intentó no pensar en ello mientras trabajaba en la enfermería. El capitán Reed había permitido en silencio que ella y otras dos ayudaran a los médicos estadounidenses con limpieza y rollos de vendas. Era más seguro estar ocupada. Había aprendido unas pocas palabras nuevas en inglés: clean, worm, care, y las usaba con cuidado, como herramientas prestadas. Esa mañana, mientras apilaba tinas de lata, vio a la teniente Evans en la puerta con un sobredoblado. «Es de mi madre», dijo Marjorie en voz baja. Escribió que las mujeres de la iglesia en Georgia recolectaron suministros para el campo. Enviaron jabón y tela otra vez, solo que esta vez los etiquetaron para las mujeres alemanas en Texas. Lisel parpadeó. «Americanas nos envían regalos». Marjorie asintió. Parece que la misericordia viaja más rápido que las órdenes. Cuando el camión llegó 3 días después, incluso los guardias sintieron curiosidad. Las cajas no tenían marcas militares, solo palabras manuscritas y caligrafía cuidadosa: mujeres ayudando a mujeres. Dentro estaban los mismos pequeños lujos que las prisioneras una vez enterraron bajo sus tablones: jabón, peines, paños sanitarios doblados, pero envueltos en papel de color y atados con cordel. Algunas cajas incluían notas: por la paz, por la dignidad, por las madres que esperan volver a casa. La distribución ocurrió en silencio al atardecer. Sin discursos, sin reporteros. Las mujeres se alinearon junto a la alambrada, cada una recibió un paquete de manos de una enfermera estadounidense. Muchas no los abrieron de inmediato. Solo los apretaron contra el pecho, con ojos húmedos en la penumbra. Cuando Lisel finalmente desató su cinta, lo primero que vio fue una barra de jabón con una palabra grabada: Grace. Trazó las letras con el pulgar, susurrando las sílabas desconocidas. «¿Qué significa?», preguntó. Marjorie respondió suavemente.
significa bondad que no ganaste, pero te dieron de todos modos. Esa noche, los barracones brillaron con luz de lámparas. Las mujeres se lavaron en silencio, cuidando no desperdiciar agua. El aroma a lavanda y almidón flotó por el campo otra vez, igual que semanas antes. Pero esta vez no era solo olor a limpieza. Era prueba de que la compasión había encontrado un camino a través de distancias y cadenas de mando. Una semana después llegaron los inspectores. 2 oficiales con uniformes planchados, portapapeles bajo el brazo. Recorrieron el terreno, anotaron los catres ordenados, los pasillos barridos, las alambradas reparadas. Uno se detuvo junto a los barriles de lavado donde colgaban paños en filas ordenadas. Pensé que este programa de suministros estaba descontinuado, murmuró. El capitán Reed sostuvo su mirada con calma. Lo estaba, señor. Lo que ve aquí son donaciones de civiles. Nada contra el reglamento. El inspector frunció el ceño, luego asintió una vez. Manténgalo así. Los periódicos del norte llaman a este campo un modelo de conducta humana. A Washington le gusta ese tipo de cosas. Garabateó una nota y siguió adelante. Después de que se fueron, Reed exhaló y se volvió hacia Marjorie. Parece que tu pequeña rebelión acaba de ser promovida a política. Ella sonrió. A veces la bondad también gana la guerra del papeleo. El invierno llegó temprano ese año. Un leve escarcha tocó las alambradas y los mezquites se quedaron desnudos. Las órdenes de repatriación llegaron finalmente en diciembre. Las mujeres alemanas serían enviadas a Galveston, luego en barco de vuelta a Bremen. La noticia cayó como una piedra en el campo, mitad alegría, mitad dolor. En la mañana final, las mujeres se reunieron junto a los camiones de carga. Cada una llevaba un pequeño bulto de ropa y una etiqueta de papel atada a la muñeca. Marjorie pasó por la fila, estrechando manos, intercambiando breves palabras en alemán e inglés rotos. Cuando llegó a Liselle, ninguna habló por un momento. Luego Liselle presionó un paño doblado en la mano de Marjorie, el último de los cosidos con retazos de uniforme. Para ti, dijo, para que recuerdes que volvimos a estar limpias. Marjorie tragó saliva. Y libres otra vez, dijo. Los camiones salieron lentamente hacia el apartadero ferroviario. Desde el último, Ingrid se asomó y agitó el pequeño paquete de papel que había guardado de la caja de donaciones. «Gracias», gritó en inglés vacilante. El sonido flotó por el patio, débil pero claro. Marjorie se quedó junto al capitán Reed hasta que el polvo se asentó y el horizonte quedó quieto. «Volverán a casa con ruinas», dijo en voz baja. Reed asintió. «Tal vez construyan algo mejor de ellas». Ella miró el paño doblado en su mano, blanco contra el caqui de su uniforme. «Tal vez todos lo hagamos». Meses después, en Bremen, Liselle bajó del barco a una ciudad que ya no parecía su infancia. Las calles estaban en silencio, las agujas de las iglesias rotas, pero en algún lugar del puerto, una carpa de la Cruz Roja ondeaba al viento. Caminó hacia ella, guiada por instinto. Dentro, voluntarios repartían comida y jabón. Tomó una barra y al darle la vuelta, vio la misma palabra grabada, «Grace». Se le cortó la respiración. Cerró la mano alrededor y susurró en alemán. «¿Texas?» Esa tarde se lavó las manos en agua fría, viendo cómo la espuma se formaba y disolvía. La ceniza de la guerra aún se pegaba a la ciudad, pero su palma olía levemente a lavanda. En ese pequeño acto, agua, jabón, aliento, Liselle entendió lo que las estadounidenses realmente le habían dado. No caridad, no lástima, sino el recordatorio de que ser humano significaba cuidar de todos modos, incluso cuando el mundo decía que no deberías. Y al otro lado del océano, en un cajón de su escritorio, la teniente Marjorie Evans guardaba un pequeño cuadrado de tela gris doblado junto a un telegrama. Algunas noches, cuando el silencio del campo aún resonaba en su mente, lo sacaba y tocaba el borde de la tela. Aún olía levemente a lluvia. Sonreía, susurrando la misma palabra que las alemanas le habían enseñado antes de partir. «Danke»,